Estaba embarazada cuando él dijo: «Te he engañado». Un año después, la encontró en un hospital sosteniendo a 2 hijas gemelas con sus mismos ojos. Elena Castro solía creer que el timing era la parte más importante del amor. Creía que cuando 2 personas se encontraban en el momento adecuado, todo se desarrollaría como debía ser. Pero la vida tenía una forma cruel de demostrarle que estaba equivocada. Se dio cuenta de esto el día en que todo su futuro colapsó con una sola frase del hombre en quien confiaba más que en nadie. Había pasado toda la mañana ensayando cómo le diría a Nicolás Benítez que iba a ser padre. Imaginó docenas de posibilidades. Tal vez él se quedaría paralizado por la sorpresa y luego sonreiría con emoción. Tal vez le tomaría las manos y juraría proteger a su familia. Tal vez se sentiría abrumado, pero finalmente agradecido. Incluso imaginó lágrimas de alegría, de esas raras, de un hombre tan reservado que la vulnerabilidad le parecía ajena. Nunca imaginó lo que realmente sucedió. Estaba de pie en el despacho de él, con el corazón latiendo con fuerza, las palmas sudorosas, y cuando finalmente pronunció las palabras, esas palabras silenciosas y temblorosas que le decían que estaba embarazada, Nicolás la miró como si ella le hubiera ofrecido un desastre en lugar de una vida. Hubo un momento tenso, sin aliento, en el que pensó que él simplemente necesitaba tiempo. Entonces, su expresión se endureció, volviéndose fría, de una manera que ella nunca había visto. «Te he engañado», dijo secamente, la confesión entregada con el mismo tono que usaba en las negociaciones de negocios. «Este cambio no es nada». Por un instante, Elena no entendió. Parpadeó, esperando que él dijera algo más, cualquier otra cosa, algo que explicara que era un error o una broma cruel. Pero él simplemente cerró su ordenador portátil y se puso de pie, dando por terminada la conversación. Ella dio un paso atrás como si el aire entre ellos se hubiera vuelto demasiado cortante para respirar. Su voz se quebró cuando le preguntó si realmente decía en serio lo que había dicho. Él asintió con una indiferencia que hizo que sus rodillas flaquearan. No fue solo lo que dijo, fue la facilidad con la que lo dijo, como si ella nunca hubiera importado, como si los momentos que compartieron, las pausas para el café donde él rozaba su mano, los besos robados en el ascensor, la noche en que él susurró que ella le hacía sentir vivo, no fueran más que ilusiones que ella había creado en su propio corazón ingenuo. Cuando salió de su despacho esa tarde, no era la misma persona que había entrado. Algo dentro de ella se rasgó, y los pedazos cayeron a sus pies. Regresó a su apartamento en silencio, incapaz de llorar porque la traición era demasiado cruda para comprenderla. Se sentó en la oscuridad, mirando la pared, su mente luchando contra la verdad de que el hombre que amaba nunca la había amado. O peor, tal vez lo había hecho, y eligió tirarlo todo por la borda de todos modos. Intentó dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, impasible y distante, diciéndole que ella no significaba nada. En la madrugada, cuando el agotamiento finalmente la arrastró a un sueño superficial, soñó que sostenía a un bebé que la miraba con ojos azules llenos de preguntas que no podía responder. Al día siguiente, llegó al trabajo solo para descubrir que su tarjeta de empleada ya no le daba acceso. El personal de seguridad la escoltó amablemente fuera, sin explicaciones, sin reunión de despedida. Su correo electrónico estaba desactivado. Su existencia fue borrada con la eficiencia de una empresa gestionando un inconveniente menor. El mensaje era claro. Ella ya no era parte de su mundo. Y tampoco lo era el niño que llevaba. Se sentó en un banco fuera del edificio,
con una mano en el vientre, susurrando disculpas a una vida que temía no poder cuidar por sí misma. El miedo le recorrió la columna vertebral. Miedo a quedarse sin hogar, al juicio de los demás, al fracaso. Sus padres siempre la habían criticado por perseguir sueños en la gran ciudad, en lugar de quedarse cerca de casa y encontrar un marido respetable. No la ayudarían. Dirían que ella había tomado su decisión y merecía lo que viniera después. Sus amigos existían principalmente en su teléfono, ocupados con sus propias carreras y relaciones. Sintió el peso del aislamiento presionando sus pulmones. Esa tarde, tomó una decisión que alteró su futuro para siempre. Fue a casa, metió sus pertenencias en 2 maletas y miró por última vez el apartamento que albergaba todas sus tontas esperanzas. No dejó ninguna nota. No le envió un mensaje a Nico diciéndole que iba a desaparecer. No quería darle ni una fracción del poder que una vez tuvo sobre ella. Al salir al pasillo, una ola de náuseas le revolvió el estómago. Los síntomas del embarazo se habían intensificado durante días. Se apoyó contra la pared, respirando superficialmente, aterrorizada por lo que traerían los próximos meses. La estación de autobuses olía a lluvia y diésel cuando llegó. Compró un billete a un pueblo del que nunca había oído hablar, en algún lugar lo suficientemente lejos como para que a Nico nunca se le ocurriera buscarla. Durante el viaje, apoyó la frente en la fría ventanilla y se secó las lágrimas silenciosas antes de que pudieran caer por completo, decidida a no dejar que el mundo presenciara cómo se rompía. Cada bache en el camino sacudía no solo su cuerpo, sino también la frágil creencia de que podría sobrevivir a esto. Pero en sus brazos, envuelto en el abrigo que agarraba con fuerza, había un nuevo comienzo formándose silenciosamente. Dentro de ella, 2 diminutos corazones latían sin duda ni miedo. 2 vidas que no le pedían nada excepto amor. Cuando el autobús finalmente llegó al pequeño pueblo, rompía el alba. Elena bajó a una calle tranquila, respirando un aire intacto por el caos de la ciudad que había dejado atrás. Se sentía perdida, aterrorizada y desgarradoramente sola. Pero también sintió algo más, algo pequeño y feroz que surgía bajo su dolor. Por primera vez desde que su mundo se hizo añicos, puso ambas manos sobre su vientre y susurró: «Vamos a salir adelante». No fue una declaración de fuerza. Fue una promesa nacida de la desesperación. Pero fue suficiente para dar el siguiente paso. Y así fue como su vida comenzó de nuevo, no con alegría ni esperanza, sino con un coraje que aún no parecía coraje. No lo sabía todavía, pero ya había sobrevivido a lo peor. Lo que le esperaba sería duro, sí, pero también estaría lleno de un amor más fuerte que cualquier cosa que hubiera imaginado. El pueblo al que llegó Elena no tenía nada de especial. No tenía grandes edificios ni calles bulliciosas, y la mayoría de la gente había vivido allí toda su vida. Pero para ella era un tipo de calma que no había sabido que necesitaba hasta que estuvo en medio de ella. La parada de autobús era pequeña, solo un banco al lado de un mapa descolorido y una máquina expendedora con botones rotos. El aire de la mañana era frío, penetrante, y olía vagamente a hojas mojadas y a humo de leña distante. Elena se bajó del autobús con sus 2 maletas gastadas y el peso de todo lo que había dejado atrás presionando fuertemente su pecho. Su cuerpo estaba agotado. Le dolía la espalda por el largo viaje y el esfuerzo de llevar gemelos, aunque todavía faltaban meses para que llegaran. No había comité de bienvenida, nadie esperando para ayudarla. No esperaba que lo hubiera.
Todo lo que tenía era una lista impresa de moteles baratos y sus últimos cientos de euros en efectivo. El primer lugar que intentó estaba lleno. El segundo tenía una habitación apenas más grande que un armario, pero estaba limpia y era cálida, y la anciana de la recepción no hizo preguntas. Elena la aceptó. Durante los siguientes días, apenas salió. Su cuerpo exigía descanso, y emocionalmente estaba demasiado sensible para enfrentar algo más allá de la supervivencia. Sus náuseas matutinas empeoraron. Tuvo que racionar su comida, viviendo de avena instantánea y galletas saladas. Los sonidos de la gente en las habitaciones contiguas, riendo, discutiendo, viviendo sus vidas, le recordaban lo completamente sola que estaba. Aún así, cada mañana se levantaba, se echaba agua fría en la cara y abría su portátil para buscar trabajo, aceptó trabajos de edición freelance, transcribió archivos de audio y escribió descripciones de productos para sitios web oscuros que pagaban céntimos por párrafo. El trabajo era tedioso y poco glamuroso, pero mantenía las luces encendidas y le daba algo en qué concentrarse además del dolor en el pecho y la lenta y aterradora realidad de la maternidad soltera. Su embarazo avanzó rápidamente, más difícil de lo que imaginaba. Empezó a notársele antes de lo esperado y el médico de la clínica local confirmó lo que el técnico de ecografías en Madrid había insinuado antes: gemelos. Oírlo de nuevo en voz alta fue como si le entregaran una montaña y le dijeran que la cargara sola. Elena no lloró en la consulta del médico. Simplemente asintió, hizo todas las preguntas correctas y salió como si nada hubiera cambiado. Pero en la seguridad de su diminuta habitación de motel, se sentó en el suelo y dejó caer las lágrimas. No por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallarles incluso antes de que nacieran. Miedo a que un día les mirara a la cara y le viera a él, a Nico, y no supiera cómo separar el dolor que él causó de la belleza de lo que él, sin saberlo, le había dado. Pero junto al miedo vino algo más: determinación. Cada vez que las gemelas pateaban, cada vez que ponía las manos sobre su estómago y sentía su creciente presencia, una pequeña parte de ella sanaba. Ellas no le pedían que fuera perfecta, solo necesitaban que lo intentara. Dejó de pensar en lo que Nico había hecho y empezó a pensar en lo que ella podía hacer. Encontró un diminuto apartamento de un dormitorio encima de una ferretería. El propietario, un viudo llamado Francisco, le ofreció un descuento después de que ella le ayudara a organizar los recibos en su trastienda una tarde. Dijo que le recordaba a su hija. Elena lloró en el rellano después, no porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente le mostró amabilidad sin esperar nada a cambio. Compró ropa de bebé de segunda mano en la tienda de caridad y reutilizó cajas como contenedores de almacenamiento. La cuna la montó ella misma a partir de una rota que encontró tirada en la acera, lijándola y volviéndola a pintar con manos temblorosas. Cada día hacía algo pequeño que la acercaba a la vida que quería construir para sus hijas. Su cuerpo estaba cambiando rápidamente ahora. Su espalda a menudo dolía, sus tobillos hinchados, y el sueño llegaba en olas breves e inquietas. Pero ella seguía adelante. Dejó de contar los meses que le quedaban y en su lugar contó las pequeñas victorias. Cada nómina cobrada, cada nueva estría ganada, cada patada que le recordaba que no estaba sola. Para el 8º mes, Elena había logrado construir un frágil tipo de estabilidad. Trabajaba a tiempo parcial para la biblioteca local desde casa, gestionando su sitio web y ayudando con textos para la recaudación de fondos. Era voluntaria 2 veces por semana,
clasificando libros donados y ayudando a los niños a encontrar algo que leer. No era glamuroso y ciertamente no se parecía en nada a la vida que una vez imaginó, pero era suya. La gente del pueblo poco a poco llegó a conocerla, no profundamente, pero lo suficiente como para asentir con la cabeza en señal de reconocimiento cuando pasaban junto a ella en la tienda de la esquina, u ofrecerle un asiento en el parque cuando estaba demasiado cansada para estar de pie. Algunos susurraban, una mujer joven sola, embarazada y sin marido a la vista. Pero aprendió a ignorar las miradas de reojo y a centrarse en cambio en los raros momentos de calidez. Un extraño sujetándole la puerta, un adolescente ofreciéndole el último asiento en el autobús, la bibliotecaria que dejó una pila de libros para recién nacidos en su escritorio sin decir palabra. Cuando el parto llegó finalmente, fue repentino y aterrador. Estaba sola, como siempre. El dolor la atravesaba en oleadas y apenas llegó al hospital a tiempo. El parto fue largo, difícil y peligroso. Su cuerpo temblaba de agotamiento y pérdida de sangre, y por un momento todo se volvió negro. Pero entonces lo oyó, el primer llanto, luego el segundo, dos voces pequeñas y feroces, anunciando su llegada al mundo. Cuando la enfermera le puso a las niñas en brazos, Elena las miró, con los ojos azules bien abiertos, ya alertas, y todo dentro de ella se resquebrajó y sanó al mismo tiempo. No se parecían en nada a ella. Tenían sus ojos, su estructura ósea, sus expresiones tercas, pero eran suyas, completamente. Les puso de nombre Cielo y Sofía, nombres que una vez había garabateado en la parte de atrás de un cuaderno durante sus horas más oscuras, sin saber si alguna vez llegaría a decirlos en voz alta. Susurró esos nombres una y otra vez mientras las abrazaba con fuerza, prometiéndoles una vida mejor que la que ella había conocido. No sabía cómo lo haría. No tenía ningún plan más allá del mañana. Pero por primera vez en meses, no tenía miedo de lo que vendría después. Ya había sobrevivido a la tormenta. Lo que quedaba ahora era la reconstrucción. Y lo haría, ladrillo a ladrillo, nana a nana, un día a la vez. Nicolás Benítez tenía todo lo que siempre había querido, o al menos todo lo que una vez pensó que importaba. Su nombre adornaba las portadas de las revistas, sus decisiones empresariales influían en los mercados globales, y su calendario estaba lleno de reuniones consecutivas, eventos exclusivos y citas con mujeres que nunca llegó a conocer de verdad. La gente lo envidiaba, lo llamaban brillante, imparable, un genio en la sala de juntas. Él interpretaba bien el papel. Trajes elegantes, coches rápidos, una sonrisa de 1.000.000 de euros. Pero nada de eso tocaba el vacío que había comenzado a extenderse como podredumbre bajo la superficie. 4 meses después de que Elena se fuera, él no pensaba en ella, o más bien se decía a sí mismo que no lo hacía. La apartó de su mente de la misma manera que archivaba proyectos antiguos, cerrados, irrelevantes, un recuerdo enterrado bajo distracciones más nuevas y brillantes. Al menos, eso es lo que se decía a sí mismo cada vez que miraba el sitio vacío en su despacho donde ella solía sentarse, cada vez que captaba el más leve rastro de su perfume en un ascensor, cada vez que se daba la vuelta en la cama y encontraba el espacio a su lado frío. Había esperado que ella luchara por él, que llamara o suplicara o le pidiera que lo reconsiderara. Pero no lo hizo. Desapareció. Completamente. Ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un susurro a través de contactos mutuos. Al principio le molestó. Luego le inquietó. Y finalmente
comenzó a atormentarlo. ¿Quién simplemente desaparece sin dejar rastro? ¿Quién se aleja de alguien como él, Nicolás Benítez, y nunca mira atrás? La verdad se enconaba como una astilla. Intentó adormecerla con mujeres, con tratos, con fines de semana en villas privadas y noches bañadas en champán. Pero nada de eso funcionaba. Nadie se reía como ella, con la guardia baja, sin intentar impresionar. Nadie lo miraba como ella, como si viera las partes de él que incluso él evitaba. Nadie lo desafiaba, lo desarmaba o se mantenía firme como lo había hecho ella ese día en su despacho. El último día que la vio, recordaba la expresión de su rostro cuando le dijo que la había engañado. Se dijo a sí mismo que estaba siendo honesto, siendo cruel por su propio bien. Pero si escarbaba un poco bajo la excusa, sabía lo que realmente era: cobardía. Una noche, casi un año después de que ella se fuera, estaba en su ático, solo, con la ciudad brillando bajo él como una mentira. Se sirvió una copa y abrió el cajón donde guardaba objetos diversos. Clips, recibos antiguos, notas que nunca leía. Fue entonces cuando lo encontró. Un trozo de papel, doblado en pequeño, amarillento por los bordes. Su letra, inconfundible. No recordaba haberlo guardado. La nota era corta, solo una frase. Si alguna vez te sientes verdaderamente solo, recuerda de quién te alejaste. Sintió una opresión en el pecho. La leyó de nuevo, y otra vez. Lo golpeó como una bofetada, no porque fuera cruel, sino porque era desgarradoramente cierta. Estaba rodeado de lujo, poder, influencia, y nada de eso podía llenar el vacío que ella había dejado. A la mañana siguiente, no fue al despacho. En su lugar, empezó a hacer llamadas. Silenciosamente, sin alertar a nadie, contrató a un investigador privado. No les dijo mucho, solo su nombre, una foto, la fecha en que se fue. Al principio no encontraron nada, ninguna actividad crediticia, ninguna dirección nueva, ningún teléfono a su nombre. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Pasaron las semanas, luego los meses. El investigador finalmente localizó un rastro de papel, la factura de una clínica de otra provincia, un contrato de alquiler en un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar, un registro de empleo en la biblioteca pública bajo su apellido de soltera. Fue entonces cuando se enteró de la información más discordante de todas. Ella no solo había desaparecido, había dado a luz. Nicolás se quedó sentado en un silencio atónito mientras el investigador enumeraba los hechos con desapego clínico. 2 niñas, gemelas, nacidas 3 meses después de que ella desapareciera, sin padre listado en el certificado de nacimiento. Apenas recordaba cómo llegó a casa esa noche. Seguía repasando la línea de tiempo en su cabeza. La noche que ella le dijo que estaba embarazada. Las palabras crueles que le lanzó. Los meses que pasó fingiendo que no importaba. Tenía gemelas, hijas, y ni siquiera había sabido sus nombres. No sabía si lloraron cuando nacieron o de qué color eran sus mantas. No conocía el sonido de sus risas ni cómo se veían cuando dormían. El peso de esa comprensión rompió algo en él que nunca antes se había quebrado. No podía concentrarse. Las reuniones se convertían en ruido. La comida perdió su sabor. Miraba fotos de su pueblo, imaginándola empujando un carrito por aceras tranquilas, llevando a las bebés al parque, tal vez luchando por pagar el alquiler, mientras él se sentaba en torres de cristal bebiendo whisky escocés de 1.000 euros. La culpa se enroscó alrededor de su garganta como un nudo corredizo. Intentó trabajar, enterrarse en números y estrategia,
pero por una vez nada de eso podía distraerlo. Soñaba con Elena, con niñas pequeñas sin rostro que se apartaban de él cuando intentaba alcanzarlas, con llantos que no podía detener, pequeñas voces llamando a un padre que nunca llegó. Finalmente, la vergüenza se convirtió en urgencia. Necesitaba verla. No para ser perdonado, no se lo merecía, sino para saber, para ver los rostros de los que se había alejado, para entender lo que significaba ser un hombre que había creado vida y la había abandonado. No sabía qué diría o cómo reaccionaría ella. No tenía ningún plan más allá de aparecer. Solo sabía que no podía seguir con esta cáscara vacía de vida, sabiendo que ellas estaban ahí fuera, y él no había hecho nada. Reservó un vuelo sin decírselo a nadie, ni a su asistente, ni a su junta directiva, ni siquiera a su chofer. Por primera vez en años, Nicolás Benítez iba a algún sitio sin guión. Metió algunas cosas en una bolsa de lona y se puso una sudadera con capucha en lugar de un traje a medida. Ya no quería ser un CEO. No quería ser el hombre que había construido un imperio y había quemado algo mucho más valioso en el proceso. Solo quería ser padre. O al menos, si era demasiado tarde para eso, un hombre que intentara arreglar las cosas antes de que fuera verdaderamente imperdonable. Mientras el avión descendía hacia el pequeño pueblo rural, Nicolás miró por la ventanilla y se dio cuenta de que ya no tenía idea de quién era. Todo lo que sabía era que por primera vez en su vida estaba aterrorizado. No del fracaso, ni del dinero, ni del poder, sino de pararse frente a la mujer que había roto y las hijas que nunca había conocido, y descubrir que había esperado demasiado para convertirse en el hombre que ellas necesitaban que fuera. Nicolás estaba de pie frente al pequeño hospital del pueblo, del tipo que parecía más una escuela reformada que un centro médico, con las manos frías a pesar del sol temprano de primavera. Había cruzado el país en avión y conducido durante horas por carreteras desconocidas con solo una dirección garabateada en un papel, un rastro dejado por una factura médica que el investigador había descubierto. No sabía qué encontraría. Tal vez Elena se había mudado, tal vez había vuelto a cambiar su nombre, tal vez se negaría siquiera a mirarlo, pero algo dentro de él necesitaba intentarlo, incluso si significaba ser rechazado en la puerta. Entró al hospital con un nudo en el estómago, no solo por los nervios, sino por el peso de todo lo que había hecho o dejado de hacer. La recepcionista, una mujer de rostro amable, pelo canoso y voz suave, le lanzó una mirada curiosa cuando preguntó por Elena Castro. Se dio cuenta entonces de lo extraño que debía parecer. Un forastero, obviamente no de este pueblo tranquilo, con una mirada desesperada en los ojos y un nombre que no había pronunciado en voz alta en más de un año. Ella le preguntó si era familia y por un momento él dudó. No lo era, no técnicamente, pero las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «Es la madre de mis hijos». La mujer parpadeó, luego asintió, su expresión cambiando de sospecha a algo más. Preocupación, tal vez, o comprensión. Lo dirigió al segundo piso, a la unidad de pediatría. El pulso de Nicolás se aceleró mientras subía las escaleras, el zumbido de las luces fluorescentes y el olor a antiséptico haciéndolo sentir como un intruso en la historia de otra persona. Había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes, pero nada lo había preparado para la realidad. Al entrar en el pasillo, oyó voces suaves provenientes de una de las habitaciones. Una enfermera pasó, y él distinguió el apellido Castro impreso en el historial que sostenía.
Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera detenerlo. La habitación era pequeña, iluminada por la luz del sol que se filtraba a través de cortinas pálidas y llena de suaves sonidos de arrullos. Elena estaba sentada en un sillón desgastado junto a la ventana, con su cabello castaño recogido en un moño suelto, sus ojos cansados pero alertas mientras acunaba a 2 bebés diminutas en sus brazos. Las niñas dormían, acurrucadas contra su pecho en pijamas de tonos pastel a juego, sus mejillas regordetas subiendo y bajando con cada respiración. Eran tan pequeñas, tan imposiblemente perfectas, y Nicolás se quedó paralizado en la puerta, la visión de ellas robándole el aliento. Elena no lo vio al principio. Estaba completamente concentrada en las bebés, tarareando una melodía en voz baja que él no reconoció. Pero entonces levantó la vista, el instinto llevando su mirada hacia la puerta. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Su rostro se quedó en blanco, atónita, luego cambió a algo más frío. Incredulidad, seguida de ira, y luego algo mucho más devastador. Dolor. Se levantó lentamente con cuidado de no despertar a las bebés, y las colocó suavemente en los Moisés a su lado. Sus manos temblaban ligeramente mientras caminaba hacia él. Nicolás intentó hablar, explicar, pero su voz le falló. No sabía cómo encajar 12 meses de silencio, traición y culpa en una frase. Elena llegó a la puerta y la cerró suavemente detrás de ella, llevándolo al pasillo. Su rostro era ilegible, pero su voz era tranquila, demasiado tranquila, cuando finalmente habló. «¿Qué haces aquí, Nico?» Él abrió la boca, la cerró y luego intentó de nuevo. «Me enteré de ellas, no lo sabía. No sabía que habías pasado por todo esto sola. Vine a verte, a verlas a ellas». Ella se cruzó de brazos mirándolo como si fuera un fantasma. «Tú no querías saberlo», dijo ella. «Lo dejaste muy claro». Él se estremeció, porque ella tenía razón. La había apartado con una eficiencia cruel. Y ahora se paraba frente a ella con el arrepentimiento pesando en cada palabra. «Me equivoqué», dijo él con la voz quebrada. «Estaba asustado. Dije cosas que no sentía, y he vivido con eso todos los días desde entonces. Pero te juro, Elena, si lo hubiera sabido, si hubiera entendido de lo que me estaba alejando, nunca lo habría...» Ella sacudió la cabeza, deteniéndolo. «No puedes reescribir lo que pasó. Te rogué que me creyeras, y me miraste a los ojos y dijiste que no te importaba». Su voz se quebró ahora, años de dolor subiendo a la superficie. ¿Sabes lo que es pasar por un parto sola? ¿Sostener a 2 recién nacidas y no tener a nadie a quien llamar? Ni siquiera tenía sillitas para el coche cuando salimos del hospital. Las envolví en mantas y volví a casa en autobús. El estómago de Nicolás se revolvió. La imaginó sosteniendo a las gemelas en ese autobús, tratando de protegerlas de escaleras frías y caminos llenos de baches, mientras él había estado bebiendo whisky escocés en silencio, tratando de borrarla de sus pensamientos. No había disculpa lo suficientemente grande para eso. Todo lo que podía hacer ahora era escuchar. «No estoy aquí para poner excusas», dijo. «Vine porque quiero ser parte de sus vidas. Sé que no me lo merezco, pero si hay alguna manera de empezar, cualquier cosa que pueda hacer, por favor, déjame». Elena lo miró. Realmente lo miró, y por primera vez él vio el precio que el año pasado le había costado. No era la misma mujer que recordaba. Era más fuerte ahora, pero también más reservada, como si cada amabilidad tuviera que sopesarse contra el riesgo de ser herida de nuevo, y tenía todo el derecho de sentirse así. «No son una segunda oportunidad para que arregles tu culpa», dijo ella. «Son personas,
personas diminutas y confiadas que solo conocen el amor. Si quieres ser parte de sus vidas, tienes que ganártelo, lentamente, en silencio, sin romper nada más en el proceso. Nicolás asintió, con un nudo en la garganta. Haré lo que sea necesario. Ella no respondió de inmediato. Volvió a entrar en la habitación y se paró junto a los Moisés, mirando a las niñas dormir. Luego miró por encima del hombro. «Puedes sentarte, pero no las toques». Él obedeció, tomando una silla en la esquina y sentándose rígidamente, observando a las gemelas como si fueran un milagro que no merecía presenciar. Ese día, Nicolás no habló mucho. Observó, escuchó, vio cómo Elena las mecía, cómo susurraba sus nombres, Alba y Lucía, cómo a una le gustaba dormir con el puño cerrado bajo la barbilla, y la otra chupaba su labio inferior mientras dormía. Lo memorizó todo, aterrorizado de que pudiera ser el único día que ella le permitiera acercarse. Pero al final de la visita, Elena no le pidió que se fuera. Le entregó una manta doblada y le dijo en qué lado colocarla. Fue un gesto pequeño, pero abrió una puerta que una vez había sido cerrada de golpe. Nicolás salió de ese hospital con una promesa ardiendo en su pecho. Él había sido la razón por la que Elena se rompió una vez. Pasaría el resto de su vida asegurándose de que nunca volviera a romperse. Nicolás salió del hospital ese primer día sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón y se lo hubieran vuelto a coser incorrectamente. Se sentó en su coche de alquiler durante un largo rato, agarrando el volante y forzándose a respirar. Dentro de ese edificio había 2 pequeños seres humanos que él había ayudado a crear y una mujer a la que casi había destruido. Había pasado toda su vida adulta creyendo que el control era su mayor ventaja. Pero esta situación, esto no era algo que pudiera controlar, comprar o manipular. Si quería ser parte de sus vidas, tendría que ganarse su lugar un paso cuidadoso y humilde a la vez. Y eso lo aterrorizaba más que cualquier adquisición hostil. A la mañana siguiente, regresó al hospital incluso antes de que comenzara el horario de visitas. Esperó fuera en el pasillo con una taza de té en las manos, no café, porque la enfermera mencionó que a Elena no le permitían mucha cafeína. Cuando ella llegó empujando a las gemelas en sus Moisés, frunció el ceño confundida al verlo ya allí. Él no forzó la conversación. Simplemente le ofreció el té, se apartó silenciosamente y mantuvo la distancia a menos que ella pidiera ayuda. Eso se convirtió en un patrón. Todos los días durante 2 semanas él aparecía, no exigiendo acceso o afecto, sino ofreciendo cualquier apoyo que pudiera manejar, sujetando la puerta del ascensor cuando ella tenía las manos ocupadas, trayéndole comidas para que no tuviera que pensar en cocinar, meciendo a una de las bebés cuando Elena parecía que el agotamiento podría tragársela entera. Las enfermeras comenzaron a susurrar sobre él, impresionadas por su devoción y sorprendidas por la delicadeza con que manejaba a las recién nacidas. Los niños generalmente lo aterrorizaban. Su imprevisibilidad y necesidad lo ponían nervioso. Pero Cielo y Sofía eran diferentes. La primera vez que sostuvo a Sofía, con Elena observándolo como un halcón, estaba aterrorizado de hacer algo mal, de dejarla caer, de respirar demasiado fuerte y asustarla. Pero entonces sus diminutos dedos se aferraron a su pulgar y algo cambió en él tan violentamente que casi se deshizo en esa silla de plástico del hospital. Eran sus hijas, suyas. La comprensión se sintió como un rayo, dolorosa, brillante, innegable,
Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más notaba los detalles. Cielo tenía un hoyuelo diminuto en una mejilla cuando bostezaba. Sofía siempre estiraba los brazos por encima de la cabeza antes de acomodarse para dormir. Cielo se quejaba si no la envolvían con fuerza. Sofía prefería más espacio para retorcerse. Cuando lloraban, sus voces eran distintas. La de Cielo aguda e indignada. La de Sofía más suave pero persistente. Eran diminutas pero llenas de personalidad. No podía creer que alguna vez hubiera intentado fingir que no existían. Mientras tanto, Elena lo observaba con una mezcla de precaución y curiosidad reticente. No lo elogiaba ni lo animaba, pero tampoco lo excluía. Si había que hacer algo, le dejaba hacerlo. Si estaba agotada, le dejaba tomar el relevo por un tiempo. No le sonreía, todavía no, pero la ira aguda en sus ojos se desvaneció lentamente hasta convertirse en una paciencia cautelosa. Cuando las gemelas finalmente fueron dadas de alta, Elena enfrentó un desafío que Nicolás no había anticipado. Ella se lo explicó la noche antes de que les dieran el alta, con la voz tensa. «No tengo sillitas para el coche», admitió, bajando la mirada hacia sus manos. «Son demasiado caras. Estaba ahorrando, pero es más de lo que puedo manejar ahora mismo». Él ni siquiera dudó. A la mañana siguiente llegó con 2 portabebés nuevos y un cochecito práctico. Por un momento, Elena pareció que podría rechazarlo solo por orgullo, pero luego miró a las niñas dormidas. El amor por sus hijas superó su orgullo. Aceptó el regalo con un «gracias» silencioso y tenso. Nicolás no dijo nada. Simplemente abrochó las sillitas con tanto cuidado como si fueran de cristal. Llevar a las gemelas a casa debería haber sido un momento triunfal, pero la realidad golpeó a Elena rápidamente. El apartamento era pequeño y mal calentado. Solo había una cuna. Apenas había suficientes mantas. Nicolás se quedó de pie torpemente en el centro de la habitación, asimilando las paredes agrietadas, los muebles de segunda mano, la fragilidad de la vida que ella había construido con retazos. Se dio cuenta de cuánto había sacrificado ella, cuánto había soportado sola mientras él había estado viviendo entre mármol y cuero, quejándose de retrasos en un catering o de la botella de vino equivocada. La culpa aterrizó pesadamente sobre sus hombros, casi sofocándolo. Se ofreció a ayudar a arreglar cosas, instalar estanterías, poner protectores en los enchufes, montar una segunda cuna, pero Elena dudó. Podía ver el conflicto en sus ojos. Ella quería independencia. Había construido esta vida sola. Aceptar ayuda ahora se sentía como admitir que lo necesitaba, y ella se había enseñado a sí misma a no necesitar a nadie. Pero cuando una de las bebés lloró y Elena se movió demasiado rápido, haciendo una mueca de dolor por el esfuerzo en su cuerpo en recuperación, Nicolás dio un paso adelante sin esperar permiso. Cogió a Cielo en brazos y caminó por la habitación suavemente, tarareando en voz baja. Elena observó, y por primera vez no parecía enfadada. Parecía cansada y agradecida. Esa tarde, cuando él se dispuso a irse, ella lo sorprendió diciendo en voz baja: «Puedes volver mañana». Eso fue todo. Pero para Nicolás fue todo. Los días se convirtieron en una rutina. Pasaba las mañanas ayudando a Elena a adaptarse a las demandas de 2 recién nacidas. Horarios de alimentación, cambios de pañales, coladas interminables. El trabajo era desordenado y agotador, y sin embargo, se convirtió en la parte más significativa de su vida. Se encontró deseando que llegaran las primeras horas de la mañana, cuando podía sostener a Sofía, mientras Elena alimentaba a Cielo, sus diminutas respiraciones calentando el aire entre ellos.
celebraba cada pequeño hito. La primera vez que fijaron la mirada en una cara, la primera sonrisa accidental, la primera vez que agarraron un juguete con determinación en lugar de por reflejo. Mientras tanto, Elena comenzó a confiarle más cosas. Se duchaba mientras él vigilaba a las niñas. Dormía la siesta mientras él doblaba la ropa. Incluso le dejó quedarse a cenar 1 o 2 veces por semana. No eran una pareja, ni siquiera eran exactamente amigos, pero eran compañeros de supervivencia, aprendiendo a navegar la paternidad codo con codo. Una noche, mientras él lavaba biberones en el fregadero, mientras Elena mecía a cielo en el sillón desgastado, la sorprendió observándolo, no con sospecha esta vez, sino con una especie de sorpresa silenciosa. Parecía que estaba viendo a un hombre diferente al que le había roto el corazón, y quizás lo era. Nicolás todavía cargaba con su culpa como una sombra, pero estaba cambiando. Y quería que ella viera ese cambio, no a través de palabras o disculpas, sino a través de cada pañal que cambiaba, y cada biberón que calentaba, y cada sonrisa cansada que se ganaba de sus hijas. Pero a pesar de todo el progreso, también hubo contratiempos. Noches en las que Elena lloraba silenciosamente en su almohada, abrumada por el miedo de que él se fuera de nuevo una vez que pasara la novedad. Días en los que Nicolás cuestionaba si alguna vez podría compensar el año que se perdió. Momentos en que el viejo dolor se alzaba entre ellos como un muro que ninguno sabía cómo escalar. Sin embargo, seguían intentándolo, porque 2 niñas diminutas dependían de ellos para resolverlo. El punto de inflexión llegó una noche cuando se fue la luz durante una tormenta eléctrica. Las niñas se despertaron llorando, la habitación demasiado oscura y fría. Elena entró en pánico, pero Nicolás entró en acción. Encontró linternas, encendió velas, sostuvo a ambas bebés y las calmó con suaves murmullos y un balanceo gentil hasta que sus llantos se convirtieron en gemidos somnolientos. Elena se quedó mirándolo en la penumbra, con una mano sobre el corazón mientras se daba cuenta de algo profundo. Él no estaba huyendo esta vez. Se estaba quedando en la oscuridad con ella. Después de que volviera la luz y las niñas finalmente estuvieran dormidas, ella susurró algo tan suave que casi no lo oyó. «Gracias por volver». Nicolás no respondió. Solo la miró, y en ese momento, el silencio entre ellos ya no estaba hecho de dolor. Estaba hecho de posibilidad. Lo que ninguno de los dos dijo en voz alta, pero ambos reconocieron en silencio, fue que esto ya no se trataba del pasado. Se trataba del largo camino por delante, y del hecho de que, por primera vez, no lo estaban caminando solos. Para cuando las gemelas cumplieron 4 meses, todo en el mundo de Elena había cambiado silenciosamente. No estaba del todo segura de cuándo sucedió, cuando las líneas entre el resentimiento y la confianza reticente comenzaron a difuminarse, pero podía sentir el cambio tan tangiblemente como las estaciones cambiando fuera de su ventana. El hombre que una vez la había destrozado, ahora se movía por su apartamento con manos firmes y pasos más silenciosos. Nicolás se había convertido en parte del ritmo de sus vidas. Ya no solo aparecía, se estaba quedando, no con grandes gestos o disculpas pulidas, sino de las maneras pequeñas y esenciales que más importaban. Era el biberón que calentaba a las 2 a.m. sin que se lo pidieran. La forma en que acunaba a Sofía hasta que se le pasaba el cólico. La forma en que construyó estanterías sin necesitar su permiso, pero siempre pidiendo su opinión. Y era la forma en que había comenzado a aprender los silencios de Elena, no para llenarlos,
sino para sentarse a su lado hasta que ella estuviera lista para hablar. Nunca forzó su presencia, nunca presionó por más de lo que ella podía dar. Pero Elena se encontró apoyándose en él más a menudo que apartándose. Notó la forma en que sus ojos se suavizaban cuando miraba a las niñas, cómo a veces se demoraba en la puerta después de dar las buenas noches, casi como si tuviera miedo de que ella pudiera cambiar de opinión y echarlo de nuevo. Y tal vez, durante un tiempo, lo había considerado. Pero ahora no estaba tan segura. Estaba empezando a ver a un hombre diferente del que le había dado la espalda. Este hombre había aprendido a sentarse en la incomodidad sin inmutarse. Este hombre lloró en silencio la primera vez que Alba soltó una risa de verdad. Este hombre no hablaba de ser padre, simplemente se convirtió en uno. Elena todavía recordaba vívidamente lo que se sentía al ser traicionada, especialmente en su momento más vulnerable. El dolor de llevar gemelos sola, darlos a luz sin una mano que sostener, despertarse cada noche para alimentarlos sin más compañía que el agotamiento. Esos recuerdos no se habían desvanecido, pero ya no quemaban de la misma manera, porque cada vez que miraba a Nicolás, agotado pero aún de pie a su lado, un nuevo recuerdo estaba reemplazando a los antiguos. Recordaba cómo sostuvo a Cielo durante una fiebre sin dormir, cómo compró la compra y recordó qué marca de loción para bebés no causaba erupciones, cómo se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, leyendo el mismo libro de cuentos 10 veces porque a Alba le gustaba el sonido de una rima en particular. Estas eran las nuevas verdades sobre las que estaba construyendo su vida. Nicolás, por su parte, había dejado de esperar el perdón. En algún punto del camino se dio cuenta de que pedir el corazón de Elena era un privilegio, no un derecho. Así que, en lugar de eso, le dio espacio y tiempo. Aceptó proyectos de negocios freelance que podía hacer de forma remota e hizo del pequeño pueblo de ella su hogar. Alquiló un apartamento modesto cerca, sin presionar para mudarse con ella, pero sin perderse ni un solo día. Sus trajes fueron reemplazados por jerseys, y los bordes duros de su voz se suavizaron con cada pañal que cambiaba y cada sonrisa que Elena dejaba escapar sin querer. No era perfecto. Todavía luchaba con momentos de duda. Todavía sentía culpa cuando las gemelas lloraban por ella y no por él. Pero no dejó que ese miedo lo ahuyentara. Por primera vez en su vida, se quedó. Una tarde, algo cambió aún más. Elena había llevado a las niñas a su revisión de los 4 meses y había invitado a Nicolás a ir. En el pasado, él habría llegado en un torbellino de citas y tensión, pero esta vez llegó temprano, cargando la bolsa de los pañales, snacks y una muda de ropa extra por si acaso. El pediatra elogió lo sanas que estaban las niñas, lo unidas que parecían a ambos padres. Elena se sonrojó ante la palabra padres y esperó a que Nicolás pareciera incómodo, pero no lo hizo. Simplemente sonrió, como si escuchar esa etiqueta fuera la cosa más natural del mundo. De camino a casa, las niñas se durmieron en sus sillitas y el coche se llenó de un raro tipo de silencio. Elena miraba la carretera, luego miró a Nicolás. «Te conocen», dijo en voz baja, su voz más frágil de lo que pretendía. «Reconocen tu voz». Él no respondió de inmediato. Su agarre en el volante se tensó ligeramente. «Les hablo todas las noches cuando están dormidas», dijo. «Incluso si no puedo quedarme, llamo y dejo mensajes. Quiero que siempre sepan que lo estoy intentando». Esa noche, después de que las niñas estuvieran acostadas y el apartamento en penumbra, Elena sirvió 2 tazas de té y se sentó con él en el sofá.
No había tensión romántica entre ellos, solo algo mucho más íntimo. Paz. Ella recostó la cabeza en los cojines, con los ojos cerrados. Solía pensar que tenía que hacerlo todo sola, admitió. Que necesitar ayuda me hacía débil. Nicolás la observó durante un largo momento antes de responder. Yo solía pensar que el éxito significaba no tener a nadie que pudiera dejarte, dijo. Alejaba a la gente antes de que tuvieran la oportunidad. Pensé que eso me hacía fuerte. Pero en realidad, solo me hacía sentir solo. Elena abrió los ojos y giró la cabeza para mirarlo. El silencio entre ellos no fue incómodo esta vez. Estaba lleno de comprensión. Ambos habían pasado años construyendo muros para protegerse. Y ahora, ladrillo a ladrillo, esos muros se estaban derrumbando. Ella no buscó su mano. Él no pidió quedarse a pasar la noche, pero cuando se fue, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás, y Elena se encontró sonriendo, no porque todo fuera perfecto, sino porque algo estaba sanando. ¿Algo real? A la mañana siguiente, se despertó y encontró un pequeño sobre debajo de la puerta. Dentro había una nota, escrita a mano, temblorosa pero honesta. No importa lo lentamente que me dejes entrar, estaré aquí. No voy a huir esta vez. Con cariño, papá. No estaba firmada con su nombre. Estaba firmada con la identidad que finalmente había abrazado. No el CEO, no la historia de éxito, no el hombre que una vez se alejó, sino el padre en el que se había convertido. Elena dobló la nota y la guardó en el cajón junto a las pulseras del Hospital de las Niñas y sus primeras fotos de bebé. No borraba el pasado, pero le recordaba que la gente podía cambiar, no con palabras, sino en la forma en que elegían estar presentes cada día. ¿Y Nicolás? Se había convertido en alguien en quien no solo confiaba para sus hijas. Estaba empezando, lentamente, a confiarle su corazón. El otoño llegó como una tormenta silenciosa, envolviendo el pequeño pueblo en colores cálidos y atardeceres tempranos. Las hojas caían de los árboles en espirales perezosas, y Elena se encontró caminando más a menudo, empujando el cochecito por las calles bordeadas de oro y óxido. Las gemelas, ahora con casi 6 meses, habían comenzado a reír y balbucear más, cada día revelando nuevas piezas de sus personalidades. Cielo era atrevida, alcanzando todo, exigiendo atención con un toque dramático. Sofía era más dulce, observadora y tranquila, el tipo de bebé que estudiaba tu rostro durante largos momentos como si te estuviera memorizando. Juntas, llenaban la vida de Elena con el tipo de alegría que no sabía que necesitaba, pero también con un agotamiento profundo y abrumador que ya no podía enmascarar. Al principio, pensó que era solo cansancio normal. Después de todo, estaba criando a 2 bebés. Pero luego vinieron los dolores de cabeza, los mareos, los momentos en que olvidaba lo que estaba diciendo a mitad de frase. Una mañana, se quedó parada en la cocina mirando el frigorífico abierto, incapaz de recordar qué había ido a buscar. Al principio lo ignoró, lo atribuyó a la falta de sueño, pero empeoró. Nicolás lo notó antes de que ella pudiera ocultarlo. Una noche, mientras preparaban a las niñas para dormir, Elena se sentó de repente, pálida y temblando, agarrando el borde del sofá con un grito ahogado. Nicolás se arrodilló a su lado, el pánico tensando su voz mientras le preguntaba si estaba bien. Ella trató de restarle importancia, pero sus manos temblaban demasiado para ser convincente. Él insistió en llevarla al médico a la mañana siguiente. Ella no discutió. No podía. Una parte de ella estaba asustada y otra parte
más grande de lo que admitía, estaba aliviada de que alguien más estuviera finalmente tomando el volante. Siguieron las pruebas, análisis de sangre, escáneres. Horas sentada en salas de espera estériles, Nicolás, siempre a su lado, sosteniendo su mano cuando ella se lo permitía, permaneciendo en silencio cuando no lo hacía. Cuando llegó el diagnóstico, una condición neurológica temporal causada por complicaciones posparto y anemia, Elena sintió que la habitación se nublaba. La voz del médico se convirtió en ruido de fondo. Todo en lo que podía pensar era en las niñas. ¿Y si no podía cuidarlas? ¿Y si pasaba algo? Nicolás intervino de inmediato. No solo emocionalmente, sino por completo. Se mudó a la habitación de invitados sin preguntar. Se tomó un descanso de todos sus trabajos de consultoría, organizó apoyo para el cuidado de las niñas y configuró recordatorios de medicación y citas médicas en su teléfono como si fuera algo natural. Nunca la hizo sentir débil, nunca la sobreprotegió de una manera que le quitara su autonomía. En cambio, llenó los vacíos a su alrededor como pegamento, manteniendo unidas las piezas en silencio, sin forzarlas a encajar. Alimentaba a las niñas en mitad de la noche, paseaba con ellas cuando lloraban, gestionaba la hora del baño y las visitas al médico, y de alguna manera todavía recordaba llevarle té a Elena por las noches, exactamente como a ella le gustaba. Elena intentó no llorar frente a él. Una noche no pudo evitarlo. Estaba sentada en la cama, con las piernas doloridas, el pecho pesado por la culpa. «Siento que les estoy fallando», susurró. Nicolás se sentó a los pies de la cama y no se apresuró a responder. Le tomó la mano con suavidad y esperó hasta que ella lo miró. «Tú les diste la vida», dijo él. «Las has amado cada segundo desde entonces. Has aguantado un dolor que la mayoría de la gente nunca sobreviviría. Eso no es fracasar, Elena. Ese es el tipo de fuerza que ni siquiera entendí hasta que te vi convertirte en su madre». Sus palabras no lo arreglaron todo, pero alcanzaron algo profundo dentro de ella. Apoyó la cabeza en su hombro y se sentaron en silencio durante mucho tiempo, con el único sonido del leve zumbido del monitor de bebés a su lado. Los días que siguieron fueron difíciles, pero extrañamente hermosos. Elena aprendió a soltar. No su papel de madre, sino la necesidad de hacerlo todo sin ayuda. Dejó que Nicolás se encargara de las tomas de la mañana, mientras ella dormía una hora extra. Le dejó cocinar, de forma desordenada pero sincera. Se permitió llorar cuando lo necesitaba y sonreír cuando las niñas se reían desde sus tronas. Su recuperación no fue rápida, pero fue constante, y a través de cada paso Nicolás estuvo allí, no por obligación, sino por amor. No solo por las niñas, sino por ella. Una tarde, mientras la primera nieve amenazaba los bordes del aire, Nicolás trajo a casa un pequeño árbol de Navidad. Elena se rió cuando él entró con él, encajado torpemente por la puerta. «Es pronto», dijo ella. «Ni siquiera es el día de Todos los Santos todavía». Él solo sonrió. «Ya nos perdimos demasiadas primeras veces. No quiero perderme esta». Decoraron el árbol juntos mientras las niñas dormían cerca, colgando luces suaves y pequeños adornos que Nicolás había elegido con cuidado. 2 diminutos marcos de fotos colgaban de las ramas, uno con la cara de Sofía, el otro con la de Cielo. Elena los miró fijamente durante mucho tiempo, abrumada por lo lejos que habían llegado. De camas de hospital y silencio a este momento tranquilo y brillante, mientras estaban de pie uno al lado del otro, admirando su trabajo, Elena sintió que algo cambiaba. Se volvió hacia Nicolás, observando cómo la luz danzaba en su rostro,
y se dio cuenta de que no solo veía al hombre que una vez la había herido, veía al hombre que se había quedado, que había reconstruido la confianza no con promesas, sino con acciones, que había demostrado una y otra vez que la redención no era una palabra, era una vida que elegías vivir de manera diferente cada día. «Me alegro de que estés aquí», dijo suavemente, y fue la primera vez que decía algo así en voz alta. Nicolás la miró, algo crudo y pleno detrás de sus ojos. No hay ningún otro lugar en el que quiera estar. No se besaron, no lo necesitaron. En ese momento, envueltos en el resplandor de un árbol torcido y los sonidos de bebés durmiendo, algo más profundo pasó entre ellos, un voto silencioso e implícito de que ya habían comenzado a construir algo real, no perfecto, pero verdadero, y a veces ese era el comienzo de todo. El invierno se derritió lentamente en primavera, la nieve retirándose de las aceras como una retirada silenciosa. La luz del sol regresó en franjas doradas a través del suelo del apartamento, calentando todo lo que tocaba. Elena había recuperado su fuerza para entonces, más que solo físicamente. Su corazón, una vez roto por la traición y la soledad, ahora se sentía lleno de una manera que todavía la sorprendía cuando se permitía detenerse y sentirlo. Las gemelas tenían casi 10 meses. Gateaban, reían, comenzaban a imitar sonidos, aplaudiendo cuando sonaba la música. Se habían transformado de seres diminutos y frágiles en pequeñas almas brillantes y curiosas que llenaban cada habitación de vida. Y a través de todo ello, Nicolás había permanecido sin cambios en su devoción, pero cambiado en todos los demás aspectos. Elena no había hecho promesas. No había hablado del futuro con declaraciones grandilocuentes, pero le había dejado quedarse. Le había permitido entrar en cada parte de su mundo. Y a cambio, Nicolás se había convertido en un hombre nuevo, uno que ya no temía el desorden de las emociones o la vulnerabilidad del compromiso. Había comenzado su propia empresa localmente, no para volver a las torres corporativas y las salas de juntas, sino para construir algo flexible y significativo, algo que le permitiera estar presente. Su oficina era una habitación reconvertida en su apartamento, pero pasaba más tiempo en casa de Elena ahora que en la suya propia. Venía para el desayuno, se quedaba hasta la cena, y a veces se iba solo cuando las niñas ya estaban dormidas. Algunas noches no se iba en absoluto, el aire estaba cambiando. Elena lo sabía. Lo sentía en la forma en que su mano encontraba la de él automáticamente, en cómo ya no se tensaba cuando él le besaba la mejilla, en la forma en que sus risas ya no se sentían prestadas o cautelosas. Eran suyas ahora. Algo nuevo que habían hecho crecer desde las cenizas. Una mañana, una suave lluvia caía fuera de la ventana, golpeando suavemente el cristal como el comienzo de una canción. Elena estaba en la cocina, con el pelo aún húmedo de la ducha, sosteniendo a Sofía, mientras Cielo dormía la siesta. Nicolás se acercó por detrás de ella, rodeando su cintura con los brazos sin decir palabra, apoyando la barbilla ligeramente en su hombro. Se quedaron así un largo momento, viendo las gotas de lluvia deslizarse por la ventana. Elena se reclinó contra él. «Lo conseguimos», dijo suavemente casi para sí misma. Nicolás no habló por un segundo. Luego la giró suavemente hacia él, tomó a Sofía en sus brazos con facilidad experta y dijo: «Hay algo que quiero preguntarte». Más tarde ese día, cuando el cielo se había despejado y las aceras brillaban con la luz de la lluvia, Nicolás llevó a Elena y a las niñas al pequeño lago a las afueras del pueblo. No era glamuroso, no había ningún evento, ni escenario, ni multitud.
solo el tranquilo murmullo del agua y el olor a primavera en el aire. Pero sobre la hierba, cerca de la orilla, había una pequeña manta de picnic, una cesta y un par de anillos de plata descansando dentro de un libro de cuentos abierto. Era el mismo libro que solía leerles a las niñas, ese donde el príncipe no mata al dragón, sino que aprende a hablar su idioma. Elena no necesitó un discurso. Ni siquiera necesitó la pregunta. Pero Nicolás se arrodilló de todos modos, sosteniendo a Alba y a Cielo, porque a estas alturas podía sostener a ambas como algo natural, y dijo: «Nunca te pediré que olvides, pero pasaré el resto de mi vida demostrando que no soy el hombre que se alejó. Soy el hombre que se quedó, soy el hombre que se quedará, por ti, por ellas, por todo lo que no pudimos tener la primera vez». Elena lo miró fijamente, con los ojos brillantes, el corazón doliéndole de la manera más hermosa. Se dejó caer de rodillas, los rodeó a los tres con sus brazos y susurró. Sí, no lo celebraron con champán. Lo celebraron bailando descalzos sobre la hierba, las niñas chillando en sus brazos, el viento enredando el cabello de Elena, Nicolás riendo de la forma en que ella, una vez, pensó que nunca podría. No se trataba de una boda o un anillo. Se trataba de lo que habían construido desde las ruinas. Una vida, una familia, el perdón. Una segunda oportunidad que no se parecía en nada a un cuento de hadas, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Más tarde esa noche, cuando las niñas finalmente estaban dormidas, Elena y Nicolás se sentaron en el sofá, con los pies enredados bajo una manta, el mundo exterior silencioso y quieto. Elena buscó la mano de él, la sostuvo entre las suyas y dijo: «Me pediste una segunda oportunidad, pero lo que tenemos ahora, esto, no es una segunda oportunidad, es la primera de verdad». Y Nicolás, mirando a la mujer que una vez había perdido y el hogar que había ayudado a reconstruir, supo en su alma que ella tenía razón. Esto no era redención, era un comienzo, uno que se habían ganado con cada lágrima, cada noche sin dormir, cada pequeño gesto de amabilidad y cada promesa silenciosa. Y apenas estaba comenzando.